Hola, ¿qué tal? Me place muchísimo poder acompañarte en este recorrido que haremos estudiando un tema tan importante como lo es el asunto profético. Así que estaremos dando herramientas para interpretar correctamente la profecía bíblica y evitar errores comunes que han llevado a muchas interpretaciones erróneas. Así que todo este trimestre para estudiar paso a paso las profecías y ver no solo su impacto en la historia de este mundo, sino también su cumplimiento con una exactitud asombrosa. Yo soy Pedro Carriles, pastor de la Conferencia del Sureste de California, y hoy estaremos ofreciéndote un repaso de la lección de Escuela Sabática número 1. Esto es, en Escuela Sabática al Mundo. Si hay un tema en las Escrituras que apasiona muchísimo, es la profecía. Esto ha sido algo que ha caracterizado especialmente al movimiento adventista desde sus inicios. Y como adventistas seguimos el método historicista de interpretación. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que vemos la profecía como un panorama continuo en la historia, donde cada evento se cumple en su tiempo desde la antigüedad hasta la segunda venida de Cristo con una exactitud extraordinaria. Por ejemplo, un ejemplo clave de este enfoque es precisamente el libro de Daniel, capítulo 2, que es la base para entender las demás profecías de este libro. Allí es donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño sobre una gran estatua con diferentes metales, seguro lo has escuchado, cabeza de oro que representa al imperio babilónico, pecho y brazos de plata, simbolizando al imperio medo-persia, el vientre y los muslos de bronce, representando a Grecia, las piernas de hierro, que tiene que ver con Roma, y pies de hierro y barro, figurando los reinos divididos de Europa, y la piedra que destruye la estatua, que es el reino del Dios eterno. Este mismo patrón se repite luego en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, pero con símbolos diferentes y añadiendo detalles, pero dando el mismo mensaje. Los reinos humanos pasan, pero el reino de Dios establecerá su reino eterno. Otro detalle importante es que, a diferencia de otros enfoques que se centran más bien en conflictos geopolíticos o en ciertas regiones del mundo, nuestra interpretación profética coloca a Cristo en el centro. Ahí vemos cómo Apocalipsis nos muestra que la crisis final no será sobre guerra física, sino sobre el tema de la adoración. Por eso en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7, dice: temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto es, amigo, un llamado a adorar al Creador, dándole gloria, dándole reverencia. Y mientras el pueblo de Dios está enfocado en traer gloria a su Señor, el enemigo busca vez tras vez la manera de imponer la adoración a la bestia y a su imagen. En esto vamos a profundizar en otro momento. Ahora, una vez conociendo esto, ¿cómo puedo estudiar la profecía correctamente? Porque esto parece una cuerda floja, ¿no? Bueno, primer paso, debes estudiarla con oración y humildad. Porque no debemos imponer nuestras propias ideas o ir al texto con preconceptos o presuposiciones, sino permitir que la Biblia se explique a sí misma. La Biblia no es un libro al que debas ir sin pedir la guía del Espíritu Santo. Y esto es algo que tal vez, quizás le pueda parecer ridículo a algunos que no ven la Biblia como el libro sagrado, pero nosotros, que conocemos con evidencia de fe al Dios que inspiró el texto sagrado, debemos ir a Él con la presencia, con la influencia del mismo Espíritu. Ahora, el mismo apóstol Pablo, hablando sobre este tema, dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. De modo que cuando no se va a la Biblia con oración, amigo, podemos caer con facilidad en manipulación del texto, porque no se puede interpretar un texto sagrado inspirado por el Espíritu Santo sin la influencia, sin la ayuda de ese mismo Espíritu. Segundo paso,
seguir el principio histórico bíblico, o sea, mirar el contexto y el cumplimiento progresivo en la historia. Y finalmente, relacionar la profecía con el gran conflicto, porque todo en la Biblia tiene que ver y gira en torno entre la lucha de Cristo y Satanás. Muchas personas creen que la profecía es difícil de entender y debido a las diferencias de interpretación, en algunos casos hasta la evitan. Sin embargo, Dios dio las profecías para revelar su voluntad y guiar a su pueblo. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 29, os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. Por lo cual sí, debemos estudiar las profecías porque es voluntad y herramienta de Dios para que su pueblo esté apercibido. Pero si no es difícil de entender, pastor, pudieras preguntar, ¿por qué hay tantas diferencias en la interpretación? Te respondo, mira, no siempre fue así. Durante los primeros siglos del cristianismo, la mayoría de los creyentes tenían una comprensión común de la profecía. Sin embargo, con el tiempo fueron surgiendo diferentes enfoques debido a aspectos divergentes, pudiéramos decir, y como resultado tenemos hoy quien dice incluso que el anticristo no es más que una metáfora, otro opina que el anticristo aparecerá en el futuro, hay quien dice que era una referencia o algo a alguien que existió en los días del Imperio Romano. Bueno, tantas opiniones. Esto se debe específicamente a que a la diversidad de enfoques e influencias. Mira, por ejemplo, la influencia de la filosofía griega, que llevó a interpretaciones más simbólicas o alegóricas. También pudiera mencionarte la institucionalización del cristianismo por allá por el siglo IV, cuando la iglesia se alineó con el poder político y evitó interpretaciones que, bueno, criticaran sus prácticas. También hay que sumarle la aparición de diferentes métodos de interpretación como el preterismo, el futurismo, promovidos especialmente en la Contrarreforma para contrarrestar la interpretación historicista que identifica al papado como el cuerno pequeño descrito en el libro de Daniel. Estos detalles en la historia de la interpretación profética hicieron que hubiese un desvío de la honestidad interpretativa y en consecuencia hoy tenemos una enorme gama de opiniones al respecto. Pero quiero hablarte ahora un poquito más sobre los tres principales enfoques que te acabo de mencionar porque es importantísimo que lo tengamos presente. Y ellos son, bueno, te acabo de mencionar el preterismo, que sostiene que la mayoría de las profecías ya se cumplieron en el pasado. Este método fue popularizado en la Iglesia Católica por Luis de Alcázar en el siglo XVI, y aunque a alguien le pueda parecer interesante, la realidad es que limita muchísimo el alcance de las profecías a eventos históricos inmediatos, sin relevancia para el presente o para el futuro. El otro método del que te hablé es el futurismo. Este método asegura que la mayoría de las profecías aún no se han cumplido y que sucederán en un futuro también, pero un futuro breve, pudiéramos decirlo así, especialmente en un periodo de tribulación antes del regreso de Cristo. Esto fue promovido inicialmente por Francisco Rivera, otro jesuita del mismo siglo XVI, como respuesta a la Reforma Protestante, y es popularizado en los últimos siglos por movimientos dispensacionalistas como el de John Nelson Darby. Y el tercer método es el historicismo, que es el método adventista, y considera que las profecías describen una línea continua de eventos desde los tiempos bíblicos hasta el tiempo del fin del mundo. Fue el método utilizado por los reformadores protestantes como por ejemplo Martín Lutero, Juan Calvino, John Wycliffe y otros. Y sigue el desarrollo histórico y bueno, enfatiza el cumplimiento progresivo de las profecías. Pero nada hacemos si, con tener todos estos métodos, el método correcto, y no tener las reglas o no tener parámetros para aplicarlo de forma efectiva. Y bueno, aquí te dejo algunos. La Biblia se interpreta a sí misma, o sea, la Escritura explica la Escritura. Por ejemplo, Daniel 7 habla de poderes mundiales, pero Apocalipsis 13 también habla de poderes mundiales similares.
Otra regla importante, otra regla fundamental es que el contexto es clave. No podemos sacar una profecía de su contexto, ¿no? Es fundamental considerar el contexto histórico, incluso literario, en el que se escribió cada profecía para entenderla de manera correcta. Y gracias a este principio entendemos perfectamente que los 2300 días mencionados en Daniel 8:14 representan 2300 años que culminan en el año 1844, teniendo en cuenta el principio contextual de día por año dado allá en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Otra muestra de lo importante del contexto es el hecho de que Daniel 7 está escrito en arameo, la lengua franca de la época, mientras que Daniel 8 está escrito en hebreo, la lengua de Israel. Y esto indica que la profecía de Daniel 7, bueno, pues se centra en los reinos de la tierra y tiene un impacto universal, mientras que la profecía de Daniel 8 se centra en el pueblo de Dios y tiene un impacto espiritual. ¿Ven lo importante? Otro principio fundamental es que Cristo es el centro de la profecía. No porque lo diga yo, sino porque lo dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1, cuando dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amigo, aquí indica claramente que el propósito de la profecía es mostrarnos a Cristo y su plan de salvación para la humanidad. Por eso dice la revelación de Jesucristo. Bueno, y por último, debemos tener presente, al sumergirnos en asuntos proféticos, que la profecía tiene un propósito práctico. O sea, no es solo darnos información sobre el futuro, sino un llamado a la conversión, a estar preparados, tal y como lo dice Mateo 24, verso 44. Cuando dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Últimamente, el conocimiento profético ha aumentado de manera significativa y la luz aumentará mucho más porque así está profetizado. El mismo libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. O sea, el ángel le dice a Daniel que el libro debe ser sellado hasta el tiempo del fin, lo que implica que su contenido no sería completamente comprendido hasta una época futura. La frase muchos correrán de aquí para allá puede referirse quizás a una búsqueda diligente de ese conocimiento profético en las Escrituras, especialmente en relación con las profecías de Daniel. Ahora, en cuanto a la ciencia que va a aumentar o el conocimiento que aumentará, no se refiere directamente a avances tecnológicos, avances científicos, sino más bien a una mayor comprensión del mensaje profético descrito en ese libro de Daniel, que históricamente ha ocurrido en los últimos siglos, especialmente con el surgimiento del movimiento adventista del séptimo día y otros estudiosos también de la profecía, lo cual indica que ya estamos en el tiempo del fin. Mientras que a Daniel, mira qué interesante, mientras que a Daniel se le pide que selle su libro, a Juan, siglos después, se le pide que no selle las palabras de su libro. Así lo dice el mismo Juan en su libro Apocalipsis capítulo 22, verso 10, cuando dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Esto sugiere que mientras Daniel contenía verdades que se revelarían con más claridad en el tiempo del fin, ahora Apocalipsis fue dado para ser entendido inmediatamente y para iluminar los eventos futuros desde la perspectiva cristiana en el tiempo del fin. O sea, si somos observadores de la historia y de la palabra, notaremos que la comprensión del libro de Daniel creció significativamente después del año 1798, tras el cumplimiento de la profecía de los 1260 años. Expositores de todo el mundo señalaron que algo importante ocurriría ya alrededor del año 1843, 1844. En medio de todo esto aparece William Miller,
que fue clave en este movimiento, dando origen al adventismo y a una mejor comprensión de los mensajes de los tres ángeles. Así, el surgimiento del movimiento adventista cumple la profecía de Daniel sobre el aumento del conocimiento en el tiempo del fin. ¡Wow! ¡Qué impresionante es todo esto!, ¿verdad? Amigo, aunque hoy en día hay muchas opiniones sobre la interpretación de la profecía, la Biblia nos proporciona principios muy claros para entenderla correctamente. Dios no nos dejó las profecías para confundirnos, sino para guiarnos y darnos seguridad en su palabra. Así que, al estudiarlas con oración, con humildad, podemos comprender su mensaje y estar totalmente preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, al estudiar la palabra profética de Dios este trimestre, permitamos que la Escritura inspirada tome el control total de nuestra mente y de nuestro corazón. Amigo, te invitamos a que nos dejes tu comentario al respecto. Y si no lo has hecho, pues suscríbete a nuestro canal. El Ministerio Hispano de la Conferencia del Sureste de California te agradece muchísimo por dejarnos hacer un aporte en tu experiencia con Dios. El Señor te bendiga y te abrigue siempre, tu hermano y amigo Pedro Carriles.